Los Gallinazos sin plumas, cuento peruano del narrador Julio Ramón Ribeiro que trata problemática social peruana que lamentablemente aún vemos en el día a día de nuestra sociedad. El principal objetivo de este cuento es poder demostrarles cómo se manifiesta la opresión en una sociedad de cambios e imposición del capitalismo y señalar los espacios urbanos en que esta narración se realiza. Los gallinazos sin plumas es de género tipo cuento y habla sobre la explotación infantil. Fue escrito en el año 1955 por Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro es un narrador perteneciente a la generación del 50. Es considerado uno de los mejores cuentistas hispanoamericanos, pese a su aparente conservadurismo formal. Sus cuentos fueron de una contribución decisiva para consolidar el paso de la narrativa indigenista a la narrativa urbana en el Perú. Trata en Lima, a partir de las 6 de la mañana, exponiendo que el cambio de turno a esa hora, gente que regresa a sus casas luego de una jornada y la gente que se levanta para empezar una nueva jornada. Ahí hablamos sobre lo que es el abuelo con su pata de palo y que patea fuertemente a la cama despertando a sus dos nietos. Y el labor de ellos es levantarse, coger sus latas e irse a las basuras. ¿Para qué? Para alimentar la mascota, entre comillas mascota, del abuelo, que es el Pascual, que es un cerdo en la cual el abuelo lo está alimentando para venderlo a un carnicero. Lo que sucede es que en ese trajín, en esa dinámica, se da a entender que esos dos niños no solamente eran los únicos que trabajaban en la parte de basural, había muchos más niños, ya era una dinámica muy conocida. Habla el autor que no se conocían, pero conocían perfectamente cómo debían trabajar cada uno, cuáles eran sus lugares específicos, de qué manera y la dinámica que tenían entre ellos. Era días buenos y días malos, sin contar el hecho de que habían sirvientas que botaban a los niños que realizaban la basura o incluso la policía que también los atrapaba y maltrataba. Hablamos del contexto de aquella época donde la policía tenía un fuerte abuso hacia los niños de la calle. Al ver esto, al regresar a casa los dos nietos y dejar la comida, a veces el abuelo festejaba diciéndole buen trabajo y invitándoles a una gran cena, pero el 90% los maltrataba, los insultaba porque no les convencía lo que ellos traían. Luego de eso, al ver que el cerdo había aumentado de gran tamaño, ya no les satisfacía lo que los nietos traían. Por ende razón, el abuelo los manda a un boulevard en la cual estaba por la playa para aumentar la ración para el cerdo. El gran problema de ello es que en la gran peste había una gran contaminación porque era el muladar prácticamente. Ahora lo que ocurre luego de eso era que en uno de ellos se corta con un vidrio y por ende razón se infecta, haciendo que el abuelo, antes de compadecerse, se ponga mucho más agresivo y manda al otro nieto a hacer el trabajo doble. En ese proceso, en ese trajín, conoce a Pedro. Pedro es un perro que lo conoce ahí en el muladar y lo lleva a su casa. El gran problema está ya que el otro que hacía el trabajo cae en fiebre por un fuerte resfrío, comienza a toser y empieza a ser mucho más complicado. Llega un punto en el cual era insoportable, en la cual los obliga a los dos a salir, pero él el hermano mayor le dice al abuelo que él iba a hacer el trabajo. Al regresar a casa, lamentablemente el cerdo ya no estaba bramando por comida y él se extraña el porqué de ese silencio tan incómodo. Cuando regresa se percata que el cerdo había comido al perro. ¿De qué manera? El abuelo lo había tirado al perro al cerdo. En ese momento de cólera, el niño golpea al abuelo y lo que ocurre es que el abuelo, como tiene la pata de palo, se va hacia atrás y se rompe esa pata y se va hacia atrás. Cuando intentaba levantarse no podía, uno, por la pata que estaba rota de palo y dos, por el fango. En ese instante, el abuelo tiene un gran temor y solamente se ve en el libro que el abuelo solo mira de reojo que se comienza a despertar el cerdo. El hermano va a coger a Efraín y le dice, vámonos. Y el hermano le dice, ¿a dónde? Vamos al embuladar.
como aceptando su camino en la cual era simplemente su única vida que conocían. Al salir se escucha una gran pelea al fondo de la granja y queda ahí dando una explicación en la cual una incertidumbre sobre una Lima o sobre una ciudad en la cual olvida a los más necesitados y nunca se sabe lo que al final sucedió. Como pudimos apreciar, los temas principales que trata el cuento son la explotación infantil, la marginalidad, la pobreza, el abandono familiar, inclusive un poco trata del episodio de migración de la sierra a la ciudad por parte de una población del Perú, ¿no? En la década del 50. Hay quienes han dado una interpretación política a este cuento, más que una descripción fiel al realismo que practicaba Ribeiro, y lo ha visto como una metáfora, ¿no? Del capitalismo encarnado en el abuelo, los explotados o proletarios que vendrían a ser los nietos, y el cerdo pascual que vendría a ser la sociedad de consumo, ¿no? Insaciable y siempre requiriendo que la alimentes y que la llene de riqueza, ¿no? A costa del esfuerzo de otros. Bueno, damos por culminada nuestra presentación. Agradezco mucho su atención y me despido de parte mía y de mis compañeros. Espero que esta exposición haya servido para que tome un poco de atención a la literatura peruana, en especial este autor que es muy bueno, que es Ribeiro, y será hasta la próxima oportunidad. Gracias.